Bueno, hoy la titulo Pandemia en Prospectiva. Porque esta semana, miren, se cumplen 4 meses ya de cuarentena, confinamiento obligatorios por la emergencia de la pandemia del COVID-19 en México. Me acuerdo, el 23 de marzo, el doctor Hugo López-Gatell hacía un llamado desesperado a que nos quedáramos en casa para evitar que crecieran los contagios en forma descontrolada. Han pasado muchas cosas desde entonces, pero la epidemia sigue, no se ha podido controlar. Hasta el momento, ayer escribí la columna en la mañana, ¿no? Había ya cerca de 40,000 muertos, ya hay 44,000. 44,000 muertos, hasta donde me quedé, un poco más de 40,000. Y ha habido unos 342,000, 40 y tantos mil contagios. Recuerdo cuando en abril López-Gatell dijo que quizás habría unos 6,000 muertos en el pico de la pandemia. No ha ocurrido así, obviamente. Y el recurso fácil de la oposición y no pocos gobernadores, enemigos del presidente López Obrador, es culpar a López-Gatell. Lo acusan de mentiroso, ya hasta le quieren quitar su licencia de doctor a López-Gatell. Culpan al propio presidente por no tomar las medidas adecuadas para combatir la pandemia. Desde luego, es un recurso natural de toda oposición política. Pero miren, la verdad es que en ningún país se estaba preparado para esta situación. Ningún gobierno estaba listo para enfrentar una pandemia de estas dimensiones. Algunos gobiernos en algunos países han implementado medidas que les han funcionado, a otros no, dependiendo del país, de su población, de sus niveles educativos y hasta de sus índices económicos. Los europeos, con excelentes sistemas de salud y niveles educativos muy buenos, sufrieron momentos críticos de contagios y muertes. Hoy los han detenido en lo general, pero ya ha habido rebrotes en algunos países. Me dicen que está habiendo rebrotes en España y en Italia. Los gobiernos europeos son ineficientes, poco preparados, para nada. Y aún así han vivido terribles etapas de esta pandemia y hoy siguen sin controlar del todo la situación. Países como Gran Bretaña o Francia. Pero América Latina es otra realidad. Los niveles de pobreza y hacinamiento en las grandes concentraciones urbanas de América Latina han provocado necesariamente una gran proliferación del virus y los contagios. Los gobiernos menos preparados, mucho menos estaban preparados y no cuentan con los recursos con los que sí tienen los europeos. Entonces, aquí será doblemente complicado superar la pandemia. Aunque tampoco en el país más desarrollado del mundo se han podido controlar la pandemia. Hasta ayer ya son casi 4 millones de contagiados en Estados Unidos de América. Van 144,000 muertos más los de hoy. ¿A poco en Estados Unidos no hay hospitales suficientes y equipados? ¿A poco no hay universidades con médicos preparados? ¿A poco Estados Unidos no cuenta con recursos suficientes? ¿La gente no es preparada? ¿Son muy pobres? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta negativa y aún así Estados Unidos es el país con más muertos y contagios del mundo. No, la pandemia afectó en mayor o menor grado a todos, países ricos, pobres, preparados, subdesarrollados y a gobiernos de izquierda, de derecha y de centro. Y el gran dilema de todos los gobiernos fue, es y será cuándo y cómo reanudar la actividad económica. La situación es insostenible, han quebrado miles de empresas en México y el mundo. Hay millones de desempleados y se prevé que el PIB mundial caiga unos 15 puntos porcentuales. Habrá recesión, emergencia económica en prácticamente todos los países del mundo. Entonces, por un lado, los países deben cuidar que no crezcan los contagios y las muertes en sus respectivos países, pero tienen que reactivar la economía de sus pueblos. Pero al reanudar actividades es muy probable que se disparen nuevamente los contagios y los fallecimientos, como de hecho ha ocurrido en algunos países y en Estados Unidos y en algunos estados de la Unión Americana. Un cuento sin fin. Y en Puebla, para terminar, está ocurriendo exactamente lo mismo. Empresarios y empleados mueren por regresar a sus actividades para no tener más pérdidas. Pero el gobernador sabe que aún estamos en luz roja del semáforo y que si se reanudan actividades, lo más seguro y lógico es que los contagios se descontrolen y haya más fallecidos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer pues?
Si reabro la economía para que los empresarios ya se recuperen y se combate el desempleo, mal, porque van a aumentar los contagios. Pero si no reabro la economía, todo se seguirá afectando, incluidos los ingresos del gobierno, pues se reducirá su recaudación fiscal, habrá menos obras, menos hospitales, menos medicamentos, menos eficiencia gubernamental. Esa es la situación al momento actual. No me gustaría estar en los zapatos de los gobiernos, la verdad. Pues esto es un resumen de lo que hoy publico. Lean mi columna, está en Status, está en la página del BEAP, está en el diario La Crónica, en NG Noticias. Gracias.